siguiente historia que les vengo a contar me fue enviada por un suscriptor. Darío era un hombre humilde. Se desempeñaba como mensajero en un despacho de abogados. Él tenía esposa y 2 hijos y un montón de deudas por cancelar. Él andaba todo el tiempo estresado, preocupado. Un día su esposa le dice: mi amor, ya mañana hay que pagar el alquiler y la colegiatura de los niños. Y fue cuando Darío pensó de dónde iba a sacar tanto dinero, si con su escaso sueldo no podía costear tantos gastos y deudas. Y fue cuando le gritó a su mujer: si el diablo de verdad existe, estoy dispuesto a venderle mi alma a cambio de que me dé fortuna. Y entonces su esposa le dijo: no digas eso ni en broma. Pasaron 3 días y el tercer día a Darío su jefe lo mandó a buscar un paquete, pero él no vio la dirección hasta que salió del despacho, y cuando la leyó se dio cuenta de que el lugar a donde tenía que ir era a un relleno sanitario de basura. Él se dirigió al sitio y cuando llegó notó que no había nadie y esperó media hora. Y cuando se disponía a irse, de la nada apareció un hombre algo extraño. Por su vestimenta de liquiliqui, un gran sombrero negro y una voz muy gruesa, como de ultratumba. Y Darío le dijo: yo soy el mensajero, me dijeron que viniera a buscar un paquete. Y este hombre le dice: sí, Darío, es para ti este maletín. Él, extrañado sin entender, le vuelve a decir: ¿cómo así? No le entiendo. Mi jefe nunca me dijo que era para mí. Así que el hombre le dice: recibe este maletín, ábrelo cuando llegues a tu casa. Lo que vas a encontrar adentro resolverá todos tus problemas y más. Pero cuando ya no necesites más, lo que encontraste desaparecerá y tu alma y cuerpo serán míos. Darío recibió el maletín, pero no le creyó mucho. Y le dijo: sí, como usted diga, y se marchó. Él llegó a su casa y se dispuso a abrir el maletín. Cuando lo hizo encontró un pedazo, algo que parecía un cuero de toro, de 30 centímetros de ancho y largo. Él no entendía lo que era, así que lo dejó en el mismo lugar donde lo encontró y no le prestó atención. Se fue a dormir. Cuando amaneció, recibió una llamada de un compañero de trabajo, diciéndole: Darío, felicitaciones, porque no sé cómo lo hiciste, pero tu jefe renunció a su cargo, pero dispuso que tú fueras el nuevo socio mayoritario del despacho. Él no lo podía creer. Ese mismo día le tocaba cancelar el alquiler de su casa y la colegiatura de sus hijos. Y le dice a su esposa: revisa la cuenta a ver si ya me depositaron el sueldo. Cuando ella revisa la cuenta quedó sin palabras, porque la cifra que tenía era de un millonario. Y Darío quedó sin palabras. Fue cuando recordó el maletín que el hombre le había entregado y fue a revisarlo. Cuando lo hizo, el cuero aún estaba allí, pero lo único extraño era que ya no era del mismo tamaño, estaba un poco más pequeño. Pero él no le prestó atención y en ese preciso momento deseó tener más y más, y lo obtuvo. Toda su vida cambió de ser un simple mensajero a ser el socio mayoritario del despacho y tener dinero, carros, toda clase de lujos. Pero a su esposa le pareció muy extraño y ella sabía que no era normal todo lo que le estaba sucediendo. Y fue cuando empezó a notar que cada vez que su esposo obtenía algo, él cambiaba su aspecto y actitud.
y hasta el mismo Darío se dio cuenta de que algo está mal, y todo era a causa de ese maletín y su contenido. Así que agarró este maletín y fue a botarlo en donde aquel hombre se lo dio. Él llegó de nuevo a su casa. Cuando entró a su habitación, para su asombro estaba el maletín. Él, asustado y sin tener explicación alguna, abrió el maletín y vio el cuero casi a punto de desaparecer. Y en la misma habitación le apareció ese mismo hombre que le había hecho entrega del maletín y le dijo: Darío, ¿tú pensabas que las deudas son gratis? No, estás equivocado. Aquí vengo a cobrarte con tu alma y cuerpo. Y se soltó una carcajada muy temible y le dijo: ¿sabes qué, Darío? Ese pedazo de cuero que te dio tanta riqueza y todo lo que deseabas era un pedazo de mi piel. Y por si no lo sabías, yo soy el diablo en persona. Y se lo llevó, y fue cuando su esposa oyó un estruendo fuerte en la habitación y corrió a ver qué era, cuando vio que su esposo estaba envuelto en llamas y el suelo se lo estaba tragando y desapareció sin ella poder hacer nada. Si tú tienes anécdotas paranormales y te gustaría que contara tu historia en un video, házmela saber por mi Instagram. Dejaré el enlace en la parte inferior del video. Coméntame qué te pareció este relato. En la caja de comentarios, regálame un like. Y si te gustó el video, suscríbete. Si deseas ver más historias así, su servidor, La Habitación del Miedo, les desea una feliz noche.